Rouen, Francia, 17 de marzo de 1952. La plaza de la prisión olía a metal frío y a lluvia reciente, y el brillo húmedo de la hoja de la guillotina captaba cada reflejo pálido del cielo encapotado. Un toldo de lona barría el sonido de la ciudad, y el martillo de madera del verdugo reposaba como un corazón ausente. Isabel Marchand, la mujer que sería recordada por horas en los diarios, permanecía sentada en el banco de piedra con las manos juntas, los nudillos blancos por la tensión y la barba del humo de un cigarro reciente aún marcando sus dedos. A su lado, un pedazo de tela doblado con cuidado contenía una carta, y debajo una llave oxidada que nadie reclamaba. En el patio, la estructura de hierro esperaba envuelta en una lona, y cada vez que el viento pasaba, la lona murmuraba como si la máquina respiraba. A las 10:45, el guardia abrió la verja. Un silencio pesado cayó sobre los presentes, roto solo por el golpeteo de botas en piedra. Antes de que la hoja descendiera, era imprescindible entender quién era Isabel, cómo llegó hasta allí y por qué una vida entera parecía caber en una llave oxidada. Isabel había nacido en un barrio de tejedores al borde del Sena, hija de Marie Marchand y de un padre que trabajaba en las fábricas de la orilla. De niña aprendió a distinguir el olor del lino recién lavado del olor del aceite de máquina. Aprendió a leer con letras recortadas que su madre pegaba en la cocina y a medir el mundo por los relojes que reparaba su tío Jacques. De adulta, trabajó como costurera para la casa de modas de Madame Leroux y luego como encargada de los paños en la imprenta de Victor Dupuis. Su rutina era un compendio de texturas, la tijera que cortaba, el tic-tac del reloj de la imprenta, el murmullo de las máquinas cuando la noche pesaba. En una carta guardada, Isabel describió su infancia en 2 líneas que aún sudaban sencillez. Se sentía segura entre telas y palabras, y temía la violencia que a veces asomaba en la voz de su padre. Un evento decisivo cambió su trayectoria, una huelga en la imprenta en la que Victor Dupuis rechazó pagar horas extra. Isabel, que llevaba dinero a casa para su madre enferma, se enfrentó a la gerencia y fue despedida. Aquella pérdida la empujó a aceptar trabajos nocturnos y a conocer a Henri Delacroix, un operario de la estación que le prometió ayuda y compañía. La necesidad, la cercanía de la estación y la amistad que derivó en algo más compusieron el tejido de decisiones que con el tiempo la pondrían frente a un tribunal. Marie, la madre, visitó la cárcel en 3 ocasiones y llevó un pañuelo bordado. Jacques, el tío relojero, intentó conseguir un abogado. Madame Leroux habló con el periodista Pierre Boucher. Victor Dupuis entregó un certificado de despido y Lucille Fournier, la vecina, testificó sobre noches de llanto. Entre esos nombres surgieron otros: el capellán Père Lambert, el secretario municipal Alphonse Renard, el inspector Henri Morel y la joven pasante Corinne Vidal, que halló la carta clave. Cada personaje añadió una hebra a la trama, y cada hebra olía al lugar preciso: a tinta fresca, a pan caliente de la boulangerie de la esquina, a carbón en la estación, a lavandería húmeda. Esos detalles cotidianos eran, en conjunto, la arquitectura de una vida que nadie habría señalado como condenable hasta el día en que se encontró la llave oxidada en el bolsillo de un hombre muerto. Nos importa tu opinión aquí en la mitad de la historia. Toma un momento para sentir el peso de las decisiones de Isabel. Si tuvieras que responder con una sola palabra, dirías desespero o cálculo. Escribe desespero o cálculo y agrega una frase breve explicando por qué lo piensas. Tus comentarios ayudan a entender cómo la audiencia interpreta motivos humanos complejos y orienta nuestras próximas investigaciones. Compartir tu mirada también ayuda a otros a ver detalles que quizá pasan desapercibidos. Ahora volvamos a lo que pasó entre Isabel y Henri, porque allí se abrió la grieta que llevó al crimen. La relación con Henri empezó con miradas en la estación, con el olor a carbón y aceite de locomotora mezclado con el perfume barato que Isabel guardaba para las ocasiones. Él le hablaba de viajes que nunca hacía, y ella le respondía con risas que ocultaban la fatiga. En una tarde húmeda, en la que el musgo de los muros parecía sudar, tuvieron su primer encuentro más allá de la amistad. La complicidad creció en cartas que Henri escondía en bolsillos y en paquetes que Isabel recibía con noches de espera. Una de esas cartas, descubierta luego, decía: «No temas, cuando cierre la puerta, estaré allí». Las reuniones se volvieron clandestinas, siempre con el reloj marcando el ritmo del riesgo. En una escena crucial, hubo un diálogo que dejó huella.
Una conversación extendida donde cada pausa pesaba. Isabel, no quiero que esto acabe mal. Henry, nunca te haría daño. Isabel, lo dices, pero a veces tu voz cambia. Henry, si me necesitas, vendré. Isabel, ¿y si te piden algo que no puedes dar? Henry, daría todo por ti. Isabel, ¿incluso lo que no es tuyo? Henry, no lo veo así, para mí es nuestro. Isabel sintió la duda como un frío en la nuca, y semanas después apareció una tercera voz en un café, la de Alphonse, que advirtió: cuidado con promesas que no se cumplen. Henry repitió: te lo juro. Isabel respiró, y miró la taza, y en esa burbuja de vapor se decidió un plan que sería demasiado grande para rectificar. El plan fue sencillo en su intención, y terrible en su ejecución. Isabel y Henry tramaron retirar un documento que comprometía a Víctor Dupuy, y que según Henry permitiría pagar la deuda familiar. La operación se diseñó en voz baja: entrar a la imprenta a la hora de cierre, tomar la caja fuerte, huir antes del amanecer. La noche del robo, el aire olía a tinta y lluvia, la calle estaba desierta y las contraventanas resonaban con golpes lejanos. En la secuencia que siguió, hubo torpeza y pánico. Una máquina se activó por descuido, un ruido metálico alertó a un vigilante y se produjo un forcejeo en el que un hombre cayó y se golpeó la cabeza contra una prensa. Testigos contaron que Henry salió corriendo, que Isabel se quedó inmóvil y que la llave oxidada que ella llevaba terminó en el bolsillo del hombre fallecido. Un momento de tensión se prolongó mientras la ciudad contenía el aliento. Las manos de Isabel todavía olían a tinta, a sudor y a jabón. Su camisa estaba pegada al cuerpo por la humedad y ella repetía una oración que apenas recordaba. Esa noche redefinió la evidencia y convirtió un robo en homicidio, al menos en la mirada de quienes tomaron nota. La investigación fue rápida y notoria. El inspector Henry Morel llevó la causa con mano firme y la prensa encendió titulares que pedían justicia inmediata. En escena judicial se presentaron testimonios, cartas y la pericia técnica que resultó decisiva. Pericia forense. El examen del cuerpo determinó un traumatismo contuso en la región occipital compatible con caída contra un objeto metálico, lesiones secundarias en manos que sugerían forcejeo y trazas de tinta en la ropa que coincidían con la imprenta. El informe indicó además que se halló una huella parcial en la llave oxidada y fibras textiles que podrían vincular a una persona presente en la escena. La explicación técnica fue expuesta con claridad. La comparación de fibras se basó en el análisis microscópico de trama y urdimbre. La identificación de tinta utilizó cromatografía de capa fina y la huella parcial fue cotejada con bases locales. Todo ello presentado ante el tribunal por el perito Jean Favre, quien habló con voz grave y mostró tablas y fotografías que olían a químicos y papel viejo. En la sala estuvieron presentes el fiscal Etienne Caron, la abogada defensora Madeleine Rousseau y una multitud de vecinos que acudieron como público. El intercambio en la audiencia fue prolongado. Fiscal: ¿reconoce usted esta llave? Madeleine: mi clienta niega cualquier implicación en el homicidio. Testigo Lucille: la vi la noche anterior. Fiscal: ¿por qué no lo dijo antes? Lucille: tenía miedo. Madeleine: el miedo no es prueba. Etienne: pero hay huellas, hay fibras y hay correspondencia. Madeleine: la correspondencia no prueba muerte. El debate se enredó en tecnicismos y en dolores. Entre aplausos y abucheos, el tribunal buscó un veredicto que cerrase las preguntas abiertas. Entre la sentencia y la ejecución hubo semanas de espera que se consumieron en cartas, ritos y visitas. Isabel recibió la visita del capellán Père Lambert, que llevó una Biblia gastada, y la abogada Madeleine sostuvo largas conversaciones, revisando apelaciones y buscando clemencia. En la prisión, los días olían a pan recalentado y a jabón, y las noches se llenaban del raspar de las camas y de conversaciones ahogadas. Isabel escribió cartas a su madre que no pudieron ser entregadas por censura, y le pidió a Jacques que cuidara de Marie. En sus escritos confesó temor y a la vez cierta resignación. Si me llaman culpable, que sea verdad, o que alguien lo diga. La última semana, la guillotina fue montada nuevamente y el patio se preparó con una precisión casi ritual. El verdugo, llamado Lucien Petit, midió la altura y marcó con tiza. El capellán rezó y colocó un crucifijo.
El médico forense constató la eficacia del mecanismo y verificó que todo estuviera listo. Un momento de tensión final se prolongó cuando Isabel subió los peldaños. Su aliento se cortó y recordó la primera vez que sintió amor y la primera vez que sintió miedo. El silencio fue absoluto por un instante, luego el sonido seco de la palanca que caía se convirtió en la última pulsación pública de una vida. Un mes después, la ciudad discutía en cafés y en la prensa si el veredicto había sido justo. Pierre Boucher escribió un artículo que mezclaba hechos y preguntas. Madame Leroux dio una entrevista donde habló de las costumbres en la imprenta, y Marie Marchand visitó un convento para buscar consuelo. Alphonse Renard presentó un recurso administrativo pidiendo revisión de pruebas, y Jacques reparó relojes para reunir fondos para una apelación. Hubo pequeñas protestas frente a la prisión organizadas por trabajadores y por la joven Corinne Vidal, que distribuyó volantes con preguntas. El ambiente público cambió de indignación a cansancio, y en una reunión municipal, el concejal Marcel Dubois propuso formar una comisión para revisar procedimientos de seguridad en industrias locales. La sensación general era de que la maquinaria judicial había actuado con velocidad, pero que quizá había pasado por alto matices humanos que quedan siempre fuera de los expedientes. A los 3 meses surgieron más complicaciones. Un periódico local publicó una carta anónima que sugería que la llave oxidada no había sido manipulada por Isabel deliberadamente, sino que pudo haber sido colocada por terceros para desviar la atención. La abogada Madeleine Rousseau halló nuevas declaraciones de testigos que variaban en detalles esenciales, y Alphonse Renard presentó una solicitud para reabrir el caso con base en esas discrepancias. La comunidad de trabajadores organizó una charla pública donde participaron Lucille, Jacques y Henri Morel en calidad de moderador. Los apoyos inesperados vinieron de antiguos colegas de la imprenta que, avergonzados, admitieron que las condiciones laborales habían generado tensiones y resentimientos. Un historiador local, Sophie Delattre, comenzó a investigar antecedentes de casos similares en la región y encontró patrones de detenciones apresuradas cuando había presión mediática. La discusión pública pasó de lo emocional a lo institucional. Algunos pidieron cambios en la forma en que se documentan evidencias y en la capacitación de peritos. 6 meses después, el caso de Isabel Marchand dejó huellas divergentes. En la administración municipal se implementaron 2 medidas: una revisión de protocolos de custodia, de pruebas en escenas de robo y un programa piloto de apoyo legal para trabajadores despedidos. Lucien Petit, el verdugo, recibió críticas de grupos que abogaban por la abolición de la pena capital, y el capellán Père Lambert organizó reuniones en la iglesia para familias afectadas por ejecuciones. La memoria de Isabel se inscribió en pequeñas placas colocadas por vecinos en la esquina donde ella había vivido, y un proyecto de archivo local reunió testimonios y cartas para preservar la complejidad del caso. Alphonse Renard siguió luchando en los despachos, Madeleine Rousseau continuó con apelaciones formales y Corinne Vidal publicó una serie de reportajes que reabrieron debates en la prensa regional. Con el tiempo, algunos vieron en la historia de Isabel no solo una tragedia individual, sino la muestra de un sistema que necesitaba corregirse en varios frentes. Bajo la fría estructura de hierro que una vez esperó envuelta en lona, se conjugaban preguntas sobre justicia, prisa y humanidad. Meses después de la ejecución, la discusión sobre procedimiento y memoria seguía viva en cafés, tribunalillos y actas municipales. La llave oxidada, ahora custodiada en un archivo, seguía siendo un objeto que hablaba de decisiones humanas y de accidentes que cambian destinos. Si quieres continuar explorando historias donde el hecho y la interpretación se cruzan, suscríbete para no perder la próxima investigación y acompáñanos en la búsqueda de las piezas que suelen quedar fuera del expediente.